Hay un gasto que no avisa, no pide permiso y no llega cuando te sobra dinero. Llega justo cuando peor te viene. Llega cuando ya pagaste la renta, cuando ya hiciste la compra, cuando ya cubriste una cuota, cuando ya apartaste lo que podías para aguantar el mes. Y de repente aparece un ruido raro en el coche, una avería en casa, una visita al dentista, una reparación que no estaba en tus planes, un electrodoméstico que deja de funcionar, un gasto médico, una urgencia con un hijo, una cuenta que cae como una piedra en medio del agua, y en ese momento no sientes solo que tienes que pagar algo, sientes que todo tu mes se rompe, porque una cosa es gastar en algo que tú elegiste, y otra muy distinta es tener que soltar dinero de golpe para apagar un incendio. Ahí cambia todo. Ya no estás comprando algo que te ilusiona, ya no estás pagando algo que esperabas, ya no estás decidiendo con calma, estás reaccionando. Estás intentando salvar la situación, y cuando el dinero se mueve desde el miedo, casi siempre duele más. Lo más duro de estos gastos no es solo la cantidad, lo más duro es el momento en el que aparecen, porque mucha gente vive con el mes prácticamente repartido antes de cobrar. El sueldo entra y ya tiene destino. Renta, comida, transporte, cuotas, servicios, colegio, gasolina, tarjeta, una compra pendiente, alguna ayuda en casa, algún pequeño gasto que ya es fijo aunque no debería serlo. Entonces el problema no es simplemente que sale caro. El problema real es que aparece cuando ya no había margen. Y cuando no hay margen, cualquier golpe se siente como una amenaza. Hay personas que trabajan todos los días, hacen cuentas, intentan no gastar de más, se aprietan, renuncian a cosas, van resolviendo como pueden, y aún así viven a una avería de distancia de entrar en pánico. Eso no significa que sean irresponsables, significa que están viviendo sin colchón, y vivir sin colchón financiero es vivir con una fragilidad que solo se nota de verdad cuando aparece un gasto inesperado. Mientras todo va más o menos normal, parece que aguantas, pero en cuanto algo se rompe, entiendes lo delicado que era todo. Mucha gente se reconoce en esta escena. El mecánico te enseña una hoja, te dice el precio, y en tu cabeza no haces una cuenta, haces una caída, porque no piensas solo en la reparación, piensas en la comida de la semana, en la cuenta que vence en unos días, en la cuota que no perdona, en lo que ya habías organizado, en si podrás llegar al final del mes, en si tendrás que usar la tarjeta, en si vas a quitar dinero de algo importante, en si vas a volver a empezar desde cero otra vez. Ahí es donde un gasto inesperado deja de ser un gasto. Se convierte en una cadena de consecuencias. Y eso pasa con el coche, pero también con muchísimas otras cosas. Se rompe la nevera, toca comprar o reparar. Se daña la lavadora, no puedes esperar eternamente. Aparece una consulta médica, una medicina cara, una urgencia con un niño, una muela que no puede seguir esperando, una multa, un trámite, una fuga en casa, una pieza, un recibo que no viste venir. Todo eso entra en la misma categoría, dinero que tienes que soltar ya, aunque no estuviera en el guión de tu mes, y por eso duele tanto, porque no viene a pedir un hueco, viene a quitarte el poco aire que te quedaba. Lo que muchas personas no terminan de decir en voz alta es que estos gastos no solo vacían la cartera, también humillan un poco por dentro, porque te obligan a admitir algo que duele, que estabas más ajustado de lo que querías reconocer, que si una reparación normal te destruye el mes, entonces no estabas manejando margen, estabas sobreviviendo, y eso pega fuerte en la autoestima, hace sentir que uno nunca termina de estar bien, que cualquier avance es frágil, que la tranquilidad dura poco, que siempre hay algo listo para devolverte al mismo punto. Por eso, este video no va solo de una avería, de un taller o de una factura. Va de algo más profundo. Va de por qué hay un gasto que destruye tu mes cuando aparece de golpe. Va de entender por qué estos golpes te sacuden tanto, cuáles son los errores que empeoran el daño y qué tienes que empezar a hacer para que un imprevisto no te hunda cada vez que aparece. Porque los imprevistos no van a desaparecer. La vida real no funciona así.
Lo que sí puede cambiar es la forma en que tu dinero lo recibe. El primer error que comete mucha gente cuando aparece un gasto así es entrar en modo pánico. Y el pánico es malísimo para decidir. Te hace querer resolverlo todo en 10 minutos, aunque luego pagues de más, aunque te endeudes peor, aunque uses dinero que estaba destinado a algo intocable. El pánico te empuja a apagar el fuego sin pensar en lo que vas a incendiar después. Entonces aceptas cualquier presupuesto sin comparar. Usas la tarjeta sin mirar el costo real. Fraccionas un pago sin medir el mes siguiente. Tomas dinero de la renta, de la comida, o de un compromiso importante porque sientes que no tienes opción. A veces, sí, la tienes, pero no la ves, porque el miedo te estrecha la cabeza. El segundo error es creer que el problema es solo el imprevisto. No, el imprevisto es el disparo. El problema de fondo suele ser otro: vivir sin amortiguación. Cuando una persona no tiene una mínima reserva, no tiene un fondo de emergencias, no tiene una categoría para mantenimiento, no tiene un margen pequeño para absorber golpes, entonces cualquier gasto inesperado no entra en el presupuesto, entra en las venas, entra en el humor, entra en la ansiedad, entra en la relación con el dinero y con la casa. Por eso hay gente a la que un gasto de 300 le desordena todo, y otra a la que un gasto mayor la golpea, sí, pero no la rompe. La diferencia muchas veces no es solo cuánto ganan, es cuánto margen tenían. Y aquí viene algo muy importante. Mucha gente cree que el fondo de emergencia es para personas que ya están bien. No, justamente es al revés. La reserva no es un lujo financiero, es una herramienta de supervivencia. El problema es que, cuando el ingreso ya viene muy apretado, la idea de ahorrar para un imprevisto parece casi ofensiva, porque la persona siente que bastante tiene con llegar viva al final del mes. Y lo entiendo, pero también hay una verdad incómoda. Si nunca construyes ni el margen más pequeño, siempre vas a vivir a merced del próximo golpe. Y vivir así desgasta muchísimo. Ahora bien, no todo se resuelve diciendo «ahorra más», porque eso, dicho así, no le sirve a quien ya está con el agua al cuello. Hay que hablar claro. Cuando aparece un gasto inesperado, lo primero no es pensar en el ideal financiero. Lo primero es ordenar el golpe, pararte un segundo y separar la urgencia real del caos mental. No todo lo urgente es igual de urgente. No todo lo que asusta debe pagarse de la peor manera posible. No todo lo que te proponen es la única salida. Lo primero es respirar, mirar la situación con frialdad y hacerte 3 preguntas simples. ¿Qué pasa si no pago esto hoy? ¿Qué parte de este gasto es realmente inmediata? ¿Y cuál es la forma menos destructiva de resolverlo? En el caso de una reparación, por ejemplo, mucha gente acepta el primer diagnóstico y el primer precio porque siente que no puede ponerse exquisita. Pero una segunda opinión puede ahorrarte mucho dinero. Pedir un presupuesto desglosado puede ayudarte a no pagar humo. Entender qué es urgente y qué puede esperar unos días puede darte margen. A veces el golpe no se reduce a cero, pero sí se puede bajar. Y cuando vives ajustado, bajar un golpe ya es una victoria. No se trata de desconfiar de todo el mundo, pero sí de dejar de pagar desde la desesperación. Lo segundo es proteger lo esencial. Cuando aparece un gasto inesperado, hay personas que empiezan a cubrirlo robando dinero de las bases del mes. Tocan la renta, la comida, el transporte, el pago mínimo de una deuda que no debería empeorar, o cosas que si no se cubren van a multiplicar el problema. Eso puede darte una falsa sensación de solución hoy, pero te deja una bomba para dentro de unos días. Por eso, aunque el impulso sea sacar dinero de cualquier lado, tienes que defender primero lo que sostiene tu vida básica. Un gasto inesperado ya es un problema. Convertirlo en 2 o 3 problemas más es lo que te hunde de verdad. Lo tercero es entender que la tarjeta no siempre resuelve. Muchas veces solo traslada el dolor. Sí, hay casos en los que usarla es necesario. No voy a fingir que la vida real funciona sin recurrir a crédito alguna vez. Pero una cosa es usarla como puente con cabeza, y otra es usarla como anestesia. Cuando el gasto ya te agarró mal, meterlo a meses sin pensar en intereses, en comisiones
o en el mes siguiente puede hacer que el golpe dure muchísimo más. Lo que iba a doler una vez empieza a doler varios meses seguidos, y eso también pasa mucho con reparaciones, con salud, con gastos del coche, con electrodomésticos. El problema no solo es cuánto sale, el problema es cuánto tiempo te arrastra después. Hay otro error silencioso que agrava muchísimo estos momentos: tener demasiados gastos pequeños que te dejan sin flexibilidad, suscripciones, cuotas pequeñas, compras repetidas, fugas invisibles, cositas que no parecen nada por separado. El día a día está lleno de drenajes de dinero que muchas veces no hacen explotar el mes cuando todo va normal, pero sí te quitan la capacidad de reaccionar cuando llega un imprevisto. Por eso, cuando alguien dice «me destruyó el mes», a veces el imprevisto fue el disparador, pero la fragilidad venía construyéndose desde antes, en todo ese dinero que se fue escapando sin defensa, en todo lo que se normalizó solo porque era pequeño. La vida real funciona así. No te hunde solo una gran, mala decisión. Muchas veces te hunde una suma de pequeñas renuncias al control. No revisar, no anticipar, no separar, no ordenar, no decir, esto ya no me lo puedo permitir así. Y entonces, cuando por fin cae una factura fuerte, no hay espacio, no hay colchón, no hay aire, no hay estrategia. Solo queda reaccionar. Por eso, si quieres dejar de sentir que cualquier gasto inesperado te rompe el mes, no basta con esperar que no vuelva a pasar. Tienes que empezar a construir resistencia. Y esa resistencia no empieza con cantidades perfectas. Empieza con una decisión mucho más humilde: dejar de vivir completamente desnudo frente al próximo golpe. Si hoy no puedes levantar un gran fondo de emergencia, levanta uno pequeño. Ridículamente pequeño, sí. Ira hace falta, pero real. Uno que no se toque para caprichos. Uno que no se mezcle con el gasto normal. Uno que tenga un solo propósito: que la próxima vez el golpe no entre directo al cuello. Mucha gente desprecia los pequeños colchones porque cree que eso no arregla nada, pero sí arregla algo muy importante. Te da unos centímetros de aire, y esos centímetros cambian la manera en que decides. También ayuda muchísimo empezar a tratar ciertos gastos como inevitables, no como sorpresas absolutas. El coche se avería, los electrodomésticos fallan, la casa pide mantenimiento, la salud no avisa, la vida tiene desgaste. Si tú empiezas a ver eso no como una tragedia imposible, sino como parte real de la vida adulta, entonces cambia la forma en que organizas tu dinero. No puedes prever el día exacto, pero sí puedes aceptar que va a pasar algo en algún momento. Y cuando lo aceptas, tu relación con el dinero se vuelve más inteligente, menos inocente, sí, pero mucho más fuerte. Otra cosa importante es revisar qué tan caro te sale llegar a fin de mes sin sistema, porque muchas personas no están perdiendo solo por los grandes gastos inesperados, están perdiendo por no tener categorías mínimas, por no separar nada, por no anticipar nada, por usar todo el ingreso como una sola masa amorfa que se va consumiendo sin estructura. Y cuando el dinero no tiene estructura, la vida te manda una factura y no sabes desde dónde absorberla. Todo duele, todo se mezcla, todo parece igual de urgente. Y ahí es cuando sientes que te ahogas. Quiero que pienses en algo muy concreto. Imagínate a dos personas con un ingreso parecido. Una vive el mes entero reaccionando, gastando desde la costumbre, pagando cosas pequeñas sin mirar, sin separar, sin reservar nada, sin revisar. La otra no vive en abundancia, pero sí tiene un mínimo sistema, un pequeño fondo, una categoría de mantenimiento, algo separado para imprevistos, menos fugas invisibles, más claridad sobre qué puede tocar y qué no. Cuando llegue una avería, a las dos les va a doler, pero solo a una le va a destruir el mes entero. Esa diferencia no siempre se ve desde fuera, pero por dentro se siente muchísimo. Y aquí quiero decir algo importante para quien ahora mismo se siente identificado y hasta avergonzado por vivir así. Esto no va de juzgarte, va de despertarte, porque el dinero mal ordenado tiene una forma muy cruel de desgastar a la gente buena, trabajadora y responsable. Hay personas que no son desordenadas porque
no les importe su vida. Son desordenadas porque viven cansadas, saturadas, apagando fuegos, resolviendo lo inmediato y dejando lo importante para cuando se pueda. El problema es que, cuando se pueda, no llega solo. Hay que construirlo. Si hoy estás en una etapa en la que cualquier gasto inesperado te voltea, lo peor que puedes hacer es seguir diciéndote, bueno, tuve mala suerte. Puede que sí, que el gasto haya sido mala suerte. Pero si el golpe fue devastador, entonces ya no estamos hablando solo de suerte. Estamos hablando de estructura, y la estructura se trabaja, poco a poco, con decisiones menos vistosas, menos emocionantes, pero mucho más poderosas. Separar, reducir fugas, defender esenciales, dejar de financiar alivio, crear colchón, revisar gastos, hacer espacio antes de que te lo exija la vida, porque el verdadero lujo no es comprar más cosas. El verdadero lujo, para muchísima gente hoy, sería que un imprevisto no le destruya el mes. Ese sería el verdadero descanso. Que el coche falle y no te derrumbe por dentro. Que una reparación aparezca y no sientas que todo se acabó. Que una urgencia no te obligue a elegir entre deuda, culpa o comida. Esa tranquilidad vale muchísimo más que un montón de gastos pequeños que, siendo honestos, muchas veces solo compran alivio momentáneo. Por eso, este video no es solo una advertencia. Es un llamado a mirar tu dinero desde otro lugar. No preguntarte únicamente cuánto ganas, sino cuánto puedes resistir. No preguntarte solo si estás pagando todo, sino si estás construyendo margen. No preguntarte únicamente si llegas a fin de mes, sino en qué estado llegas, porque hay gente que llega pagando todo, sí, pero llega rota, sin aire, sin reserva, sin defensa. Y eso no es estabilidad, eso es supervivencia frágil. Hay un gasto que destruye tu mes cuando aparece de golpe, sí, pero no porque la vida te odie ni porque tengas mala suerte siempre. Te destruye porque encuentra tu dinero mal parado. Y esa es la parte dura, pero también la esperanzadora. Porque si el problema fuera solo la mala suerte, no podrías hacer nada. Pero si el problema también es la fragilidad con la que estás viviendo tu dinero, entonces sí puedes cambiar algo. No de un día para otro. No con magia. No sin esfuerzo. Pero sí de verdad. Así que la próxima vez que algo se rompa, que aparezca una reparación, que un gasto te golpee en el peor momento, no pienses solo qué caro sale. Piensa también qué tengo que cambiar para que esto no me vuelva a agarrar. Así, porque la factura duele, sí, pero más duele vivir siempre a un imprevisto de distancia de caer otra vez en cero. Y cuanto antes decidas defenderte, menos veces la vida te va a agarrar mal.